Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahorita estamos grabando, es domingo 29 de octubre. Estamos estrenando el nuevo horario y me gustaría a mí enfocarme en este video en el tipo de cambio, ¿no? Específicamente, pues peso mexicano contra el dólar americano. Y si quiero tocar aquí diferentes temas, probablemente este video vaya a ser un poquito más largo de lo que normalmente yo quiero que sean, pero sí es muy importante tocar todos los temas para nosotros operar bajo el mismo marco, ¿no? Bajo el mismo contexto, digámoslo así. Obviamente aquí nos vamos a enfocar mucho en la parte de análisis técnico, porque recuerda que la parte de análisis técnico en los últimos años ha tomado muchísima relevancia y pues bueno, es lo que los profesionales utilizan, o sea, pues estoy hablando desde especuladores profesionales hasta empresas que necesitan coberturas, ¿no? Coberturas o protección para la volatilidad en los mercados. Aquí vamos a intentar distanciarnos un poquito de las noticias. Evidentemente yo sigo todos los datos, el CPI, el dato del empleo, lo que tú quieras, pero en mi experiencia es prácticamente imposible ganarle al mercado basándonos en las noticias, ¿no? Al contrario, yo creo que las noticias muchas veces más bien son utilizadas como el pretexto de que por qué pasó algo, ¿no? Porque pues si fuera tan fácil predecir o intentar adivinar lo que el mercado va a hacer basado en noticias, pues todo el mundo lo haría, ¿no? Entonces vamos a tocar diferentes temas. Lo más importante, evidentemente, va a ser pues la tendencia a largo plazo. Aquí cuando me refiero a tendencia de largo plazo, me estoy refiriendo a lo mejor a un periodo entre 6 y 12 meses. Yo sé que en el argot financiero y para las inversiones, largo plazo se considera a partir de 5 años. Pero bueno, aquí vamos a hablar más bien de un marco de referencia de a lo mejor 6 12 meses, ¿no? Lo que podemos esperar. Vamos a tocar el tema de las hedging strategies, que en español se le conocen como estrategias de cobertura. En mi experiencia hay dos tipos de empresas que utilizan este tipo de coberturas más que otras, ¿no? Unas son empresas muy grandes que tienen operaciones en diferentes países o corporativos internacionales que tienen exposición pues a diferentes divisas, ¿no? Entonces lo que se busca pues, con la gente que está en el área de finanzas, pues tienes que también tener en cuenta que, bueno, empresas tan grandes tienen equipos muy especializados en la parte financiera, ¿no? Que el propósito de ellos, pues, es evidentemente asegurar los flujos, asegurar el flujo operativo, disminuir la exposición al riesgo, disminuir la exposición a la volatilidad de las divisas, especialmente, pues, si tienes operaciones en diferentes países, ¿no? Entonces, un tipo de empresas que utiliza esas estrategias, pues, son esas, ¿no? Corporativos muy grandes. Otras son, pues, empresas que están muy expuestas a la volatilidad del mercado. Por ejemplo, empresas en el sector minero, ¿no? Empresas en el sector minero también es muy normal que utilicen este tipo de coberturas. Por ejemplo, se me ocurre a lo mejor Peñoles, ¿no? Que, por ejemplo, la plata, vimos que este año la plata bajó de $19 a 14 y luego subió hasta 28, ¿no? Entonces, cuando lo que estás vendiendo, o si, por ejemplo, en este caso, lo que estás vendiendo u otro tipo de empresa que a lo mejor tenga un insumo muy fuerte, que también tenga mucha volatilidad, pues aquí es muy importante que la gente que está administrando conozca bien el mercado, lo sepa interpretar para ellos poder contratar este tipo de coberturas. Porque tienes que saber que los ejecutivos bancarios o los ejecutivos de tipo de cambio, pues por lo general tienen poco o nulo conocimiento en cuanto al mercado real, ¿no? Pero ellos tienen un incentivo en cuanto a promover este tipo de productos, ¿no? En cuanto a promover la colocación de estos productos. Entonces, sí tienen sus ventajas, sin embargo, si nosotros no sabemos adquirirlos en el momento correcto o al precio correcto, puede ser que no estemos explotando totalmente el potencial de este tipo de productos, ¿no? Quiero tocar también la parte de las elecciones presidenciales, porque bueno, vimos que las elecciones de Estados Unidos anteriores, en donde fue una sorpresa que haya ganado Donald Trump, vimos mucha volatilidad en el tipo de cambio. Y no solo en el tipo de cambio, sino en los mercados en general.
pero es muy importante nosotros desde antes saber las posibilidades y las zonas que estamos buscando para que no nos agarren desprevenidos, ¿no? Para que no haya sorpresas, por decirlo de alguna manera, ¿no? También quiero tocar algo de la política monetaria del gobierno mexicano, el gobierno estadounidense y Banjico, ¿no? Porque, bueno, lo que está haciendo Estados Unidos con las tasas bajas de interés, operando bajo déficit y prometiendo más estímulos, pues tiene una repercusión sobre el valor del dólar. Y obviamente aquí en México nosotros estamos tomando posturas similares. Entonces hay que ver cómo estas dos están correlacionadas y cómo esto se puede conectar a lo que nosotros vamos a estar interpretando en cuanto a las gráficas, ¿no? También es muy importante, a lo mejor va conectado a lo de arriba, pero es la correlación entre los mercados, ¿sí? Porque tienes que saber que, bueno, pues si la bolsa baja, es común que el tipo de cambio pues suba, ¿no? Aquí en México y los metales se muevan y a lo que voy es que todo está conectado, ¿sí? El euro, el yen y todo. Entonces, si nosotros logramos encontrar algún tipo de correlación entre los mercados, nos puede dar a nosotros mayores probabilidades de éxito, ¿no? Y recuerda, o sea, aquí en ningún momento estamos buscando especular ni hacer operaciones de alto riesgo, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando es ser más eficientes en cuanto al cambio de divisas, ¿no? Conocer nosotros lo que el dinero grande o el dinero institucional está viendo para nosotros operar igual que ellos y ser más eficientes en nuestros procesos. Entonces, sí es muy importante conocer la correlación que existe entre los mercados. No me voy a meter muy a fondo, solamente por arribita, pero sí hay que saber que evidentemente, pues, el tipo de cambio, pues, opera en los mercados internacionales y simplemente por este hecho, pues, va a estar conectado a todo lo demás, ¿no? Y el último tema, pues es la price action de corto plazo. O sea, sí es muy importante determinar la tendencia a largo plazo, pero bueno, para términos de este video, pues queremos saber qué podemos esperar en el corto plazo. Cuando estoy aquí hablando de corto plazo, a lo mejor yo estoy hablando de 3, 4 días, ¿no? A lo mejor una semana o 2 semanas, ¿no? Máximo. Entonces, bueno, sí me gustaría empezar ya al tema de las gráficas, ¿no? Bueno, aquí en este slide estamos viendo pues el precio del tipo de cambio, ¿no? Estamos viendo que ahorita estamos cotizando pues en este precio de 21.85, 21. Estamos cotizando en este precio de 21.02, ¿no? Ahí más o menos en esa área. Bueno, ahorita no me voy a meter pues en las operaciones que hemos tenido anteriormente, de las que hemos hablado en estos videos. Pero bueno, estamos ahorita cotizando en 21.02. Cuando nosotros, por ejemplo, aquí estamos utilizando exponenciales, ¿no? Entonces, vimos un rebote del exponencial 21, esta línea amarilla, en el área de 20.85. Este rebote nosotros ya lo teníamos de cierta forma, pues lo estuvimos anticipando, ¿no? Y en otros videos yo había sido muy claro en cuanto a que probablemente iba a haber un rebote, pero para mí cualquier rebote es una oportunidad de venta. Yo quiero ser muy claro ahorita que estamos empezando a que yo creo que estamos viendo un cambio de tendencia. Entonces tienes que entender que un cambio de tendencia es difícil a veces de conceptualizar mentalmente, porque pues, tienes que entender que aquí son prácticamente 20 años de precio, ¿no? Entonces el tipo de cambio lleva subiendo 20 años. Entonces para nosotros a lo mejor es muy difícil en un inicio conceptualizar que el tipo de cambio pueda volver a 17 o a 18, ¿no? Pero sí hay que vamos a ir nosotros viendo y construyendo el caso de por qué creemos que puede bajar a estos niveles, ¿no? Y de igual manera, o sea, nosotros utilizando el análisis técnico y lo que estamos viendo en la economía, nosotros nos podemos dar cuenta de cuando nuestra idea está incorrecta, ¿no? Y cuando nuevamente nosotros nos vamos a tener que inclinar a que probablemente el tipo de cambio va a seguir subiendo. Entonces, cuando quito los exponenciales, después de ver este rebote en la línea esta amarilla, vemos que también coincidía mucho con el máximo que vimos nosotros pues en las elecciones anteriores, ¿no? Con el cierre mensual después de que fueron las elecciones. Entonces, esto de aquí pues son 4 años, ¿no? Pues casi. Aquí es cuando ganó Trump, que llegamos hasta estos precios. Cuando cerró el mes, pues cerramos en 20.85. Y por eso nosotros esperábamos un rebote de esa área, ¿no? No solo porque era el tope del cierre mensual, pues del máximo anterior, ¿no? Sino porque también coincidía con el exponencial número 21, ¿no?
Entonces digamos que ese era un rebote pues de cierta forma esperado, ¿no? Y cualquier rebote pues habíamos dicho que probablemente iba a ser una buena oportunidad de venta. Entonces para empezar, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Yo lo que veo es un canal. Entonces en la forma del análisis técnico, los canales por lo general son patrones que nos indican un cambio de tendencia. Entonces, si te fijas, hemos visto cómo se ha respetado este canal en 3 ocasiones. Y de hecho, en estas 3 ocasiones fue cuando Banjico adquirió swaps, ¿no? No me voy a meter ahorita en detalle en lo que, en mi opinión personal, en cuanto a hacer estas operaciones, pero vemos que ellos son muy buenos en agarrar el tope, ¿no? Y no solo, pues no importa tanto lo que haga Banjico, o sea, nosotros aquí estamos viendo que es un canal bastante definido y bastante claro de ver. Entonces, nosotros, pues la verdad, vender aquí arriba cuando llegamos a 25 y fracción, pues a mí se me hizo relativamente una venta, pues bastante fácil, ¿no? Y yo pienso que tarde o temprano vamos a tocar nuevamente esta línea de abajo, ¿no? Esta línea, pues la línea de inclinada del canal, pero la de abajo. Y la verdad, para yo como estoy viendo el panorama político y económico, yo sí me inclino mucho a pensar en que probablemente vamos a romper este canal y el tipo de cambio probablemente va a tener continuación a la baja, ¿no? Aquí ya nos estamos adelantando muchísimo. Esto es la tendencia de largo plazo que nos está sugiriendo un posible cambio de tendencia. Entonces nos tenemos que ir poco a poco, ¿no? Nivel a nivel. Pero yo de inicio sí pensaría que el tipo de cambio probablemente va a bajar. Yo pensaría que a 17, a lo mejor a 15 pesos en el largo plazo, ¿no? A lo mejor un año, 6 meses, no sabemos todavía. Entonces aquí es muy importante pues nosotros irlo viendo pues regularmente, ¿no? Para saber lo que el mercado nos está diciendo. Entonces, bueno, eso es la tendencia de largo plazo. En cuanto a estrategias de cobertura, por ejemplo, adquirir aquí algún tipo de futuro, por ejemplo, si nosotros tuviéramos exposición al tipo de cambio y nosotros estuviéramos vendiendo dólares, pues evidentemente contratar un contrato aquí que nos garantizara a nosotros el precio de 25 a un año o a 2 años, pues hubiera sido una estrategia muy rentable, ¿no? Ya que pues nosotros podríamos estar vendiendo dólares a 25 pesos, incluso cuando el tipo de cambio pues está cotizando a 21.02 como lo estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, por ejemplo, una estrategia de cobertura así, pues la verdad es que sería bastante rentable, pero no la podemos implementar nosotros de forma correcta si no conocemos este contexto, ¿no? Cuando me estoy acercando más, mira, por ejemplo, aquí pues estamos hablando de casi 20 años, estamos hablando de que aquí fue cuando ganó Trump y bueno, aquí es donde estamos el día de hoy, ¿no? En domingo 29 de octubre, todavía no abre el mercado, pero pues ya prácticamente ya estamos empezando el mes de noviembre, ¿no? Aquí lo que voy a hacer yo, voy a hacer un zoom a esta área de aquí, ¿no? Vamos a ver desde lo que está pasando después de que tocamos el 25 hasta esta área del 2085. Cuando me acerco yo, vemos que aquí fue el área de 25 y fracción, y aquí vimos el rebote pues, del que estábamos hablando, ¿no? Y del que estuvimos esperando. Vemos aquí como tenemos esta línea de tendencia a la baja. Entonces, de aquí hay varias cosas que hay que ser muy claros, ¿sí? Para mí el tipo de cambio va para abajo en el largo plazo. Eso significa que, bueno, pues en el corto o mediano plazo, pues sí puede rebotar y puede hacer lo que quiera hasta que nos indique lo contrario. Entonces, para empezar, yo pienso que va para abajo y para mí no es buena señal que estemos tocando el área de 2085 nuevamente. O sea, yo sí me inclino a pensar en que tarde o temprano vamos a romper esa área, que por lo visto es un área muy, muy, muy relevante. Entonces veo esta línea de tendencia aquí, esta línea verde, y bueno, que estemos tocando la línea verde en repetidas ocasiones nunca es buena señal. Lo que nos sugeriría que efectivamente es muy posible que rompamos el área de 2085 para abajo. Sin embargo, yo me inclino a pensar en que probablemente sí vamos a rebotar desde aquí. Esto ahorita vamos a ver por qué, pero yo me inclino a pensar que esta área pues de 2085, 2102, probablemente nos vaya a dar un rebote, ¿no? Igual, para mí la tendencia es hacia abajo y yo lo que buscaría es vender y posicionarme, pues
para dónde va la tendencia, ¿no? Pero ciertamente, si va a rebotar, yo pensaría que probablemente lo haga desde esta zona, ¿no? Entonces aquí es muy importante, igual, ¿no? Tocando el tema de operaciones y de coberturas, pues a lo mejor podríamos considerar que es un área barata, ¿no? O sea, a lo mejor podríamos contratar algún futuro, algún forward que nos asegure este tipo de cambio en caso de que nosotros quisiéramos comprar dólares, ¿no? Pero solo este tipo de productos de corto plazo, a lo mejor de 2 semanas o un mes, ¿no? Yo no me inclinaría a comprar algo de mayor plazo, considerando que para mí, pues la tendencia sigue siendo a la baja, ¿no? Entonces, sí, me inclino a pensar en que 21.02 pues, es relativamente un buen área de compra, ¿no? Cuando me acerco, pues vemos aquí, es lo mismo, ¿no? Nada más me estoy acercando a esta área de acá. Y aquí estamos viendo el precio de los últimos días y efectivamente vemos cómo esta línea está siendo respetada y no solo eso, coincide con el máximo, de donde rebotamos, ¿no? Que recuerda que este precio es donde cerró el precio mensual después de las elecciones de Trump. Tocar ya este precio en 2 ocasiones, 3 ocasiones, 4 ocasiones es mala señal por sí sola. Pero pues bueno, me imagino que rebotar en una segunda ocasión es bastante posible y más considerando que estamos respetando esta línea verde, ¿no? Si me acerco todavía más, o sea, ya aquí le estoy dando un zoom bastante fuerte, veo que esta línea, bueno, la que anteriormente era la línea verde, puede ser sustituida por esta línea azul. Esta línea azul nos estamos acercando todavía más, ¿no? Y aquí sí nos sugeriría que podría bajar a lo mejor 10 centavos más, pero la verdad yo no creo pues sí es posible, pero yo me inclino mucho a pensar en que vamos a rebotar desde esta parte, desde el 20.85, bueno, ahorita está en 21.02, yo me inclino a pensar en que el rebote va a ser desde ahí, no necesariamente desde aquí abajo. Igual, o sea, si baja aquí, igual de ahí puede ser una buena área de compra, un buen rebote, o si rompe esta área, pues bueno, la verdad es que a mí me sorprendería bastante, pero pues significaría que pues el dólar está demasiado débil y la verdad yo ya me inclinaría a pensar en que la tendencia se está acelerando y probablemente vayamos a bajar más rápido de lo que yo pensé, ¿no? Pero por ahora yo sí me inclino a pensar en que vamos a rebotar desde esta parte, ¿no? Desde el 21.02. Otra señal de que probablemente sí estamos viendo una tendencia de largo plazo hacia abajo. En un video anterior comentaba de cómo esta parte de aquí parecía redistribución y por qué yo me inclinaba a pensar en que íbamos a bajar para iniciar. Pero ahora estoy viendo una cosa que se le llama una cruz de la muerte, una death cross, que viene siendo cuando esta línea azul cruza a la línea azul fuerte. Vemos aquí que estamos a punto de tener pues lo que se le conoce como la cruz de la muerte y este es desde un punto de vista diario. Entonces a mí se me hace muy relevante y algo que a mí se me haría muy mala señal. Podríamos rebotar justo hasta esta área y la verdad a mí no se me haría una venta nada mala, ¿no? Pero bueno, aquí no nos podemos adelantar, nada más lo que nos está diciendo esto es que tenemos una cruz de la muerte bastante cerca y eso nunca es buena señal, ¿no? En cuanto a las estrategias de cobertura, bueno, ya estuvimos hablando que, bueno, aquí estamos identificando nada más áreas donde los compradores y vendedores tienen los ojos puestos en, ¿no? Donde a alguien le interesaría comprar o a alguien le interesaría vender. Recuerda, pues nadie tiene la bolita mágica y nosotros no podemos adivinar exactamente lo que el mercado va a hacer. Lo único que podemos hacer es interpretar de la mejor manera lo que el mercado nos está diciendo y con la experiencia que tenemos, pues sí es probable que tengamos las probabilidades a nuestro favor, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, ¿por qué? Porque a lo mejor está un poco raro pensar en que el tipo de cambio pueda bajar, ¿no? Que pueda llegar de otra vez a 17, que pueda llegar otra vez a 15. Pues sí, la verdad es que suena
algo a lo mejor un poquito difícil de visualizar desde ahorita, pero por ejemplo, lo que Estados Unidos está haciendo en cuanto a una tasa de interés cero, en cuanto a impresión de dinero, pues es algo que está devaluando el valor del dólar. Y para eso también tenemos nosotros una gráfica que se le llama el DXY. El DXY es una canasta de las principales divisas contra el dólar. Está el euro, el yen, la libra esterlina y otras divisas, ¿no? Pero lo que nos dice es como la tendencia del dólar, si el dólar se está fortaleciendo o debilitando. Hemos visto durante los últimos meses, después de los estímulos y de la tasa cero, que ya llevamos pues ya casi 10, 12 años con ella, que efectivamente imprimir dinero está devaluando al dólar. Entonces, esa política parece ser que está teniendo repercusiones sobre, no solamente sobre el tipo de cambio aquí en México, también contra el euro, contra el yen y contra el oro, y pues cualquier cosa que esté cotizando en dólares, ¿no? Entonces, de ahí a nosotros nos da un poquito más de certeza pensar en que el tipo de cambio efectivamente puede bajar. Lo que estamos aquí haciendo en México, pues es igual, ¿no? O sea, desde mi punto de vista es igual un desastre, porque estamos bajando la tasa de interés también a cero y estamos promoviendo estímulos. Entonces, parece ser que lo que estamos viendo es una, pues, casi, casi una crisis de divisas, ¿no? Y parece ser que el epicentro del problema es Estados Unidos. Entonces, aunque aquí en México estemos haciendo medidas similares, recuerda que México no es, el peso mexicano pues no es la reserva mundial. Entonces, lo que yo creo que estamos viendo es una devaluación del dólar americano. Entonces, yo pienso que el peso se va a fortalecer contra el dólar americano, pues porque se están imprimiendo dólares, se está bajando la tasa de interés y todo esto, ¿no? Pero pues aquí en México estamos haciendo lo mismo. Sí, entonces yo creo que el peso también se va a devaluar, nada más que el dólar americano se va a devaluar más rápido que el peso mexicano. Y por eso en la gráfica va a aparecer como si el peso se estuviera apreciando, pero en realidad los dos están perdiendo valor. Nada más que el dólar americano está perdiendo valor más rápido, ¿no? Y aquí, pues obviamente, también todo esto tiene que ver con la correlación de los mercados, ¿no? Porque pues no, nada opera por sí mismo, ¿no? Pues el peso mexicano, el dólar americano, pues al final del día todo está conectado entre sí, ¿no? Entonces, aquí estoy viendo yo, esta es la gráfica del DXY. Aquí ya no me quiero meter mucho detalle en cuanto a las gráficas, pero la verdad es que yo me inclino a pensar en que vamos a ver un rebote bastante fuerte en el dólar, en el índice de fortaleza del dólar, en el DXY. Entonces, a lo mejor si sube, a lo mejor se va a querer correlacionar esto con las elecciones o con alguna noticia, pero bueno, aquí nosotros ya estamos viendo desde antes en que probablemente el dólar va a subir contra todas las otras divisas de las que se compone esta canasta. Entonces, a lo mejor un fortalecimiento en el dólar en el corto plazo puede significar que efectivamente el tipo de cambio vaya a subir aquí en México, lo cual ya empieza a tener más sentido cuando vemos áreas de posibles rebotes, ¿no? A pesar de que tenemos la cruz de la muerte, a pesar de que estamos operando en un canal, recuerda que esto es más de largo plazo. Sin embargo, en el corto plazo, que aquí ya me estoy metiendo al último tema, que es la correlación y la price action de corto plazo, pues sí, la verdad yo me inclino a pensar en que probablemente vamos a rebotar de esta área, ¿no? Em, no solo porque el índice de fortaleza del dólar parece que va a rebotar. O sea, cuando digo el índice de fortaleza del dólar va a rebotar, me refiero al dólar se va a fortalecer contra el euro, yen, dólar canadiense, libra esterlina y las demás que lo componen. Pero pues estas son ya con esas estoy hablando del 70% de la composición de esta canasta. Y aquí estoy viendo una gráfica del Nasdaq, ¿sí? De la bolsa americana. Para mí, esto es una tendencia de largo plazo terminando. Yo pienso que probablemente vayamos a ver la bolsa americana bajar. Yo espero volatilidad, pues la verdad, en los próximos, pues aquí es muy difícil el timing, ¿no? Pero probablemente en los próximos días, próximas semanas, que bueno, como sabemos muchas veces cuando baja la bolsa de forma fuerte, el tipo de cambio se dispara, ¿no? Entonces, tenemos varias cosas que nos sugieren que sí es probable que el precio rebote desde aquí
como que pues yo creo que la bolsa va a bajar en el corto plazo, en el corto y en el largo plazo, pero pues yo pienso que se va a acelerar próximamente. Yo pienso que el índice de fortaleza del dólar va a subir, o sea que el dólar se va a fortalecer contra otras divisas y coincide con la gráfica del peso. Entonces, pues sí, la verdad es que el caso para pensar que probablemente el peso rebote desde aquí, pues se va haciendo más sólido, ¿no? Aunque en el largo plazo nos inclinemos a pensar en que va para abajo. Entonces, pues para mí el peso, cada subida es una oportunidad de venta. Y bueno, ¿hasta dónde podemos nosotros esperar que rebote, ¿no? La verdad, esto me recuerda mucho a algo que vi hace unas semanas en el dólar canadiense. Entonces, la verdad, yo me inclino a pensar en que probablemente en algún momento vamos a llegar a tocar esta línea blanca de acá. A lo mejor vamos a llegar hasta esta parte verde de aquí, que estamos hablando de un precio de, me parece que es de 21.90. Bueno, estamos hablando pues ya que de casi de 2 pesos de subida. Y para mí, todo lo que sea en esta línea blanca es una oportunidad de venta. En caso de que el precio supere esta línea de tendencia blanca, la verdad es que yo voy a tener que reconsiderar mi opinión y por lo menos voy a tener que inclinarme a que probablemente vayamos a subir hasta esta área de acá arriba, ¿no? Probablemente hasta 22.80 o a lo mejor un poco más. Pero aquí es paso a paso. Lo primero es, probablemente vamos a rebotar desde aquí. A lo mejor puede bajar 10 centavos más. La verdad yo no creo. Yo me inclino a pensar que desde aquí. Y si sí, lo que esté aquí cerca del 21, sí, del 21.90, a mí no se me haría mal lugar para vender, ¿no? Y solo si rompemos esta línea de tendencia, yo me inclino a pensar en precios más altos, ¿no? Y bueno, aquí ya sería reinterpretar, ¿no? Porque obviamente pues los mercados son muy dinámicos y la interpretación tiene que ser igual, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir analizando pues paso a paso, ¿no? Y aquí estamos viendo en el largo plazo, si bien yo espero un rebote desde esta área, que recuerda, es el cierre anterior mensual de cuando fueron las elecciones en Estados Unidos, la parte del 2085, aunque sí yo me inclino a pensar en que va a rebotar, nunca es buena señal que toquemos 2 veces esta parte, pero pues bueno, me imagino que un rebote doble, pues la verdad viéndolo con la lupa parece bastante posible, pero yo me inclino a pensar en que en el mediano plazo probablemente vamos a llegar hasta esta área, ¿no? Que ya estamos hablando aquí de un 19.70, de un 19.75. Yo pensaría que aquí sería la siguiente gran oportunidad de compra para un rebote pues significativo. Aunque bueno, llegar hasta esta área, la verdad es que simplemente fortalecería el caso para pensar en que efectivamente el tipo de cambio puede tocar los 17 o los 15 pesos. Pero es un paso a la vez, nada más aquí lo que estamos haciendo es interpretando lo que nos está diciendo el precio, ¿no? Entonces, bueno, espero esto te haya sido de ayuda. Y bueno, recuerda que en cuanto a estrategias de cobertura o en cuanto a flujos y todo, pues ahí sí ya depende mucho de la situación particular, pues de cada individuo o de cada empresa o de cada situación en específico, ¿no? De qué tanto, o sea, qué tanta aversión al riesgo se tenga o qué tanta exposición se tenga al tipo de cambio. Y en base a esto ya tú puedes decidir mejor, pues lo que es mejor para ti, ¿no? Pero sí es muy importante nosotros conocer, pues las áreas donde naturalmente va a haber compradores y vendedores, ¿no? Entonces, pues bueno, espero este video haya sido de ayuda y agradezco tu tiempo. Yo creo estaré subiendo un video a mediados de semana, pues para ver, pues para reinterpretar y ver lo que ha sucedido, ¿no? Te agradezco el tiempo y muchas gracias.